Bienvenidos. En esta nueva clase de Excel vamos a estar viendo lo que es el menú Insertar, donde vamos a ver la parte de la sección de tablas, donde tenemos tablas dinámicas, tablas comunes, como ya hemos visto. La parte de, bueno, ilustraciones acá, esto no vamos a mostrar, que es lo mismo que hay en Word. Si queremos ver la parte de ilustración, esto funciona de la misma manera. Imágenes en línea, formas, capturas de pantalla, SmartArt, es exactamente lo mismo. Tienen los mismos elementos, como hablamos en las clases en la primera, donde veíamos el entorno de Excel. Hay cosas que comparten en común los distintos programas del paquete de Office, incluyendo Word y PowerPoint. Lo que vamos a ver también es la parte de gráficos, gráficos recomendados, gráficos dinámicos, que se trabajan con tablas dinámicas, la parte de mini gráficos, la segmentación y la escala de tiempo de las tablas dinámicas, vínculos, texto y símbolos. Sucede lo mismo que con las ilustraciones, son cosas que por ahí no vamos a entrar en detalle por haberlas visto en Word y funcionan de la misma manera. Nosotros podemos agarrar palabras, insertarles vínculos, agarrar cuadros de texto, símbolos, ecuaciones. Los invito a ver, si quieren ver toda esta parte de vínculos, verlo en la parte del módulo de Word, donde vimos exactamente esto. Esto funciona de la misma manera. Entonces, ahora vamos a comenzar con la parte de tablas. En esta sección nos encontramos con dos opciones. Tablas dinámicas, que son estos dos botones que esta me da las recomendadas, según nuestra base de datos, o tabla. La tabla, este botón de acá, vamos a empezar por acá, me permite crear desde un espacio vacío una nueva tabla, ya sea desde un espacio vacío o desde texto que ya tengo previamente. Yo agarro acá y digo, bueno, inserto tabla, puedo marcar primero o marcar después. Me va a dar la opción de decir dónde están los datos de la tabla. Si ya lo hubiese tenido marcado, ya me aparecía automáticamente. Le digo, bueno, la tabla tiene 4 columnas por 10 filas. Vuelvo a picar ahí para volver y le digo si tiene o no tiene encabezados, es decir, si tiene rótulos o títulos o no los tiene. Le digo que sí, que tiene encabezados y automáticamente me crea lo que es una tabla muy parecida a lo que vimos en Word, lo que vimos en el menú inicio cuando le da el formato tabla a aquella tabla que ya hemos hecho, es exactamente lo mismo. Desde acá yo tengo para completar lo que son cada una de las columnas, producto, stock, precio, como habíamos visto en el ejemplo anterior, la parte de estilos, de los diseños de la tabla, que vamos viendo de los distintos colores. Si queremos darle lo que es la fila de encabezado o sacarla, filas con bandas o que sean todas iguales, filas de totales, agregarle acá abajo. Si quiero agregar una primera columna que se quede marcada con este estilo, en el caso de que tenga primera columna o no, destacarla, última columna, columnas con bandas y el botón de filtro, que es este de acá que nos permite filtrar, estuvimos viéndolo en la clase anterior, también lo podemos activar o desactivar. Eso es la parte de tabla que sí la insertamos desde un espacio blanco. Partiendo de como teníamos, lo voy a borrar, partiendo de como teníamos en la clase anterior, vamos a eliminar la hoja directamente, teníamos este ejercicio de acá, donde teníamos un título, donde teníamos tipos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a borrar acá, vamos a eliminar las columnas, lo vamos a pasar arriba. Esto lo propongo que si lo van haciendo los ejercicios que lo hagan. Vamos a descombinar las celdas, vamos a descombinar acá también, y esto lo vamos al texto lo vamos a ajustar normalmente, que quede de manera normal. Vamos a destildar acá donde dice texto vertical, vuelve a la normalidad. Nuevamente hago esto. ¿Para qué estoy haciendo esto? Vamos a modificar la tabla y la vamos a hacer según con todos los datos que nos quede por tipos para después poder filtrar. Borramos acá la columna. Estoy haciendo toda esta modificación para que marco esta tabla y le doy de vuelta insertar tabla. Con los datos que ya tenía, le pongo que la tabla tiene encabezados, me va a tomar los encabezados de arriba y me lo ajusta a los colores de la tabla. Yo después de esto le puedo cambiar los bordes, es lo mismo, yo quiero sacarle todos los bordes de esos negros que le había dejado, le saco todos los bordes, lo mismo que sucede con el tema de los colores. La idea es que la tabla quede de esta manera. Acá es la misma tabla, pero con el zoom un poquito más ampliado. Entonces dejamos la tabla de esta manera para empezar a trabajar. Una vez que llevamos a este formato de tabla, aprovechamos a repasar todo lo que es el acomodo de la parte de los formatos. Tenemos la tabla acá donde le agregué una columna nueva.
Nombre de proveedor. Acá el nombre de proveedor nosotros improvisamos un par de nombres, están los ejercicios abajo, para después poder filtrar por distintas maneras. Lo mismo que la parte de tipo, le pusimos que todas estas son de tipo verdura, todas las frutas de tipo fruta. Entonces cuando ahora veamos la parte de tablas dinámicas vamos a ver cómo podemos filtrar. Recordemos que en la clase pasada podíamos hacer filtros, y vimos con la parte de filtros cómo se podía hacer para filtrar por números, para filtrar por colores. Ahora también incluso podemos filtrar por texto, aquellos textos que comienzan solamente las frutas, solamente las verduras, aquellos que comienzan por un determinado, por ejemplo, todos aquellos productos que empiezan con P. Entonces acá filtro, comienzan por P y me va a mostrar todos los que comienzan por P. En este caso, pera y papa. Así podemos aplicar los filtros que estuvimos viendo en la clase anterior. Entonces, siguiendo acá con la parte de tablas, nosotros ya podemos armar la tabla de esta manera. Lo que tiene es que la tabla esta es relativamente estática. Nosotros podemos aplicar filtros y siempre tiene este orden, digamos, en columnas horizontales. Ahí es donde entra la tabla dinámica. La tabla dinámica me permite reagrupar el contenido según el criterio de orden que yo le quiera dar. Es decir, me voy a mover acá a esta otra hoja y vamos a ver dos tablas dinámicas que yo tengo creadas. Tengo una tabla que está agrupada la información por primer campo, fecha. El 25 del 2, el 28 del 2, el 3 del 3. Está agrupada por fecha. El subgrupo que le continúa es el grupo de proveedor, los nombres de proveedor. En este caso es solamente la jugosa. Acá tenemos pelusa. El nombre del proveedor. Después le continúa el otro grupo, productos y suma de precio. La tabla dinámica yo elijo qué es lo que quiero mostrar. Por ejemplo, acá yo tengo también la sumatoria del stock. Acá en esta no se muestra. En esta sí. En esta tiene otro orden. Lo que elegí fue mostrar por proveedor. Entonces tengo los distintos proveedores y las fechas en las que vienen esos proveedores y los productos. También lo que nos ofrecen las tablas dinámicas es mostrarnos subtotales de los precios a pagar en esa fecha, por ejemplo, nos serviría de los stocks que tengo disponible hasta esa fecha. Esas son las ventajas de trabajar con las tablas dinámicas, de poder organizar. Ahora bien, vamos a ver cómo creamos estas tablas. Para crear una tabla dinámica, esta vez sí o sí necesitamos tener datos ya cargados. No podemos empezar con una hoja en blanco como lo hacíamos con una tabla común y después llenar con datos. No, para tener una tabla dinámica es a partir de una tabla preexistente. Es decir, yo tengo que tener algo para marcar. Entonces, yo lo que puedo hacer es, como hice con las tablas, o marcar previamente o ingresar a tabla dinámica y acá me dice seleccione una tabla o rango que voy a utilizar. Puede estar en formato tabla o puede ser un rango de valores y lo va a tomar. Siempre y cuando tenga encabezado, sepa cómo clasificarlo. Entonces, elijo la tabla. ¿Cómo hago? Pico acá, se minimiza, elijo toda la tabla hasta donde vaya, le doy Enter o aprieto nuevamente acá y me va a preguntar dónde la quiero insertar. Si la quiero insertar en una nueva hoja de cálculo o si la quiero insertar en una hoja existente. Es decir, acá adentro puedo elegir en esta hoja, en esta misma hoja, acá me dice la ubicación dónde lo quiero insertar, si lo quiero insertar en esta, si me quiero ir acá a esta otra hoja vieja que teníamos acá, insertarlo acá, o al lado de estas otras que tenía creadas. Bueno, ahí sería en una hoja existente. Si no, le doy una nueva hoja de cálculo y se va a crear una hoja nueva, a la cual después le voy a dar nombre. Dentro de lo que es la selección de los datos, fíjense que acá dice se utiliza una fuente de datos externa. Puedo utilizar otra hoja de Excel, de otro libro, digamos, otro documento, que esté en otro formato, en formato de Access, siempre y cuando tenga formato de tabla, lo va a reconocer. Nosotros acá solamente vamos a ver la parte interna. Entonces, una vez que yo ya tengo listo, ¿dónde va a estar? Si va a ser una hoja nueva, donde es el rango de lo que está seleccionado, lo voy a aceptar. Ahora vamos a ver que ahí se me creó una hoja, la hoja número 3, donde teníamos. Esta hoja donde teníamos esta tabla la voy a borrar. Me va a preguntar si la quiero eliminar, le doy que sí. Y tenemos la hoja donde tengo la tabla dinámica. Le puedo renombrar.
Si van haciendo los ejercicios pueden ponerle tabla dinámica para saber. La tabla aparece vacía. Si yo pico afuera, fíjense que este panel de acá al lado desaparece. Me vuelvo a parar acá adentro. Este es el panel de control de la tabla dinámica. Esto es lo que me va a permitir organizar la tabla. Cuando yo pico en la tabla también, fíjense que no solamente que me desaparece el panel, sino que me aparece acá donde dice análisis y diseño. Me vuelvo a parar ahí. Analizar es la parte de los datos y diseño es la parte gráfica de la tabla. Para analizar, nosotros acá tenemos lo que es, qué es lo que vamos a mostrar. Acá, en estas casillas, según el orden donde yo vaya picando, va a ser la forma en que lo va a agrupar. Tenemos, por ejemplo, quiero que me muestre por nombre de proveedor los tipos. Vemos que acá tiene fruta, 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 verdura, fruta, verdura. Los productos dentro de esas frutas, los stock y el precio. Si me arrepiento, vuelvo atrás, destildo y marco el precio y los stock. Nótense cómo cambió el orden de la columna. Es decir, así es como funciona. Según el orden que yo le vaya dando, va a tener más o menos coherencia la tabla. Digo, bueno, por tipo. Tengo tipos de frutas y tipos de verduras. Productos, y me va a mostrar aquellos que pertenezcan a la clase verdura y a la clase fruta. O que diga los proveedores que vienen de ese tipo de fruta o de verdura, o la fecha que te vienen las frutas y la fecha que vienen las verduras. Así me permite ir reorganizando la tabla dinámicamente. Entonces, dijimos acá arriba que tenemos la parte de análisis y de diseño. La parte de diseño es la parte visual de la tabla, que me va a marcar, me va a cambiar los colores, puedo ir variando, como se ve, la fila de los encabezados. Vamos a cambiar otro orden para que se noten más. Vamos a poner por nombre de proveedor, los productos, con sus stock y sus precios, ¿no? Entonces, acá tengo cómo se va a cambiar la tabla, la parte de estilos, si quiero filas con bandas, que se noten. Si quiero los encabezados de las filas, si no, no se van a notar. Lo mismo para las columnas, lo mismo en las filas con banda. Puedo ir dándole distintos aspectos, el diseño del informe, cómo quiero que aparezca. Puedo ir haciendo variar todo esto desde la parte del análisis. Los invito a que vayan probando. Esto es simplemente mostrar lo que es toquetear, como quien diría, ¿no? Entonces, nosotros acá tenemos cómo es si queremos mostrar o no mostrar los subtotales. Todo esto es la parte de diseño, es la parte visual, la parte de presentación de la tabla. Después tenemos la parte de analizar. En la parte de analizar nosotros tenemos para todo lo que es la parte de manejo de los datos. Nosotros acá tenemos lo que es actualizar. Actualizar nos va a actualizar la tabla. Ponemos actualizar todo, todas las fuentes, de donde sea que salga de la tabla, actualizar solamente los datos más recientes de la tabla. Si le damos nosotros cambiar acá a lo que es en la tabla original, cambiamos un valor, por ejemplo a papa la pasamos a 20, y nos movemos de vuelta a la tabla dinámica, si buscamos acá donde está papa, la papa sigue estando en 19. Acá nosotros le podemos cambiar el formato de los números, esto después lo vamos acomodando como creamos conveniente. Lo mismo las alineaciones, esto es todo personalizable, es una tabla nueva donde nosotros le vamos a dar la alineación en lo que nos parezca, ¿eh? Entonces yo digo, bueno, digo esto porque veo que acá no estaba el formato decimal. Veo que no se actualizó, la tabla es dinámica, pero no es autoactualizable. Es decir, para actualizarla nosotros tenemos que utilizar acá este botón. Yo cuando actualice, automáticamente la tabla va a adquirir los nuevos valores que modifiqué. Ahora, si yo voy de vuelta a la tabla que teníamos de acá donde sacamos y agrego otro producto, por ejemplo, voy a agregar acá, vamos a hacer mandarina y vamos a poner maracuyá. Le dejamos el mismo precio, le dejamos la misma fecha, le dejamos todo lo mismo. Pero para que veamos que notemos que se agregó otro producto. A la tabla dinámica, por más de que yo actualice, se van a actualizar los valores, pero ese maracuyá no va a aparecer. Lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar el origen de los datos. Si nosotros cambiamos el origen de los datos, si no tenemos una tabla seleccionada, la tabla
de por sí debería de actualizarse si trabajamos con una tabla, pero si no tenemos un estilo tabla aplicado, no se va a seleccionar todo. Es decir, vamos a tener que ir manualmente y marcar hasta dónde llega la tabla. Acá, como yo creé, fíjense que se agregó una fila a la tabla como estamos trabajando con estilos tablas. Fíjense incluso cómo aparecen, se reemplazan los que son los nombres de las columnas por los encabezados. Pero eso porque estoy trabajando con un estilo tabla. Cuando me salgo de la tabla, cambia. Si yo selecciono, si quiero que aquellos datos, si no estoy trabajando con un estilo tabla y quiero cambiar eso, quiero agregar esos datos, tengo que pasar acá, cambiar el origen de datos y agregar. Lo mismo que si agrego columnas que no estaban en la tabla, esa sería la manera. Si yo me voy por acá, acá tiene que aparecer Malek Puyá, ahí está, apareció. Entonces, así es como, lo mismo acá, así es como actualizo el origen de los datos. Desde acá nosotros podemos insertar gráficos dinámicos, segmentación y escalas de tiempos. Agrupar o desagrupar subtotales. Nosotros podemos acá minimizar o expandir todos los campos. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es la parte de, ya que estamos con las tablas dinámicas, insertar segmentación de datos y escalas de tiempo. Esto en el menú lo encontramos en esta parte de acá. Esto se utiliza en conjunto con las tablas dinámicas. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona de la siguiente manera. Esto me va a segmentar lo que yo quiero mostrar de la tabla dinámica. Si yo digo, bueno, yo solamente quiero mostrar, acá me deja elegir frutas, verduras, me muestra todo. Si yo solamente quisiera mostrar la parte de las frutas, para eso tengo que insertar una segmentación de datos, que son estos paneles que se ven acá. Son estos cuadritos que rápidamente me dejan variar lo que es la tabla de datos. Vemos que acá yo tengo varias segmentaciones implementadas. Tengo segmentaciones por nombre de proveedor, por productos, por tipo, por fecha de proveedor, que esto es una escala de tiempo, también es una segmentación. Notemos que si yo cambio acá a verdura, ¿cómo cambia el contenido de la tabla? A fruta me cambia. Entonces me pasa de mostrarme los proveedores de las frutas a los proveedores de la verdura. Acá nombres están todos marcados. Fíjense que acá tenemos papota, lágrimas, reverduras, son de verduras. Y de frutas son grandes, jugosas, pelusa, rojita. Voy cambiando y voy marcando los distintos elementos que quiero mostrar. Para eso sirve la segmentación de datos. Entonces, cuando yo tengo una tabla dinámica, lo único que tengo que hacer es pararme encima de la tabla, voy a la parte de analizar, a la parte del análisis, volvemos acá, vamos a pararnos en esta tabla que creamos recién, voy a la parte de análisis para ver de manera más limpia la pantalla, y voy acá donde dice insertar segmentación de datos. Y acá me pregunta, en un simple cuadro, ¿qué es lo que quiero, cómo es lo que quiero segmentar? Si quiero segmentar por tipo, por fecha de proveedor, puedo elegir más de una. Después puedo volver a ingresar y elegir otro. Digo, bueno, quiero por tipo y por productos. Entonces le doy a aceptar y me crea dos cuadros, por tipo y por productos. Puedo hacer trabajando con uno o con varios a la vez como veíamos hoy. Entonces yo digo, bueno, por tipo, que me muestre solamente las frutas o solamente las verduras. Por productos, digo, bueno, solamente tengo las frutas. Tengo frutas y verduras, ambas. Con la tecla control mantengo presionada para marcar las dos. Digo, bueno, quiero que me muestre desde la selga hasta la L de lechuga. Y digo, bueno, mantengo la tecla Shift presionada y me va a mostrar esos productos. Entonces, así es como trabaja la segmentación. Son filtros que nosotros vamos poniendo. Acá yo puedo borrar el filtro y me va a mostrar todos los productos. Si quiero seguir agregando otra segmentación, vuelvo a pararme en la parte de la tabla, voy a análisis o voy a insertar, que es lo mismo, segmentación de datos, y me digo, bueno, quiero por nombres de proveedor en este momento. Y ahí me agrega nombre por nombre de proveedor, entonces yo quiero ver lo que entre en los de la grande. De la grande son solamente frutas y acá solamente me muestra estas tres frutas que son las que pertenecen a esa parte. Lo siguiente que tengo es la parte de insertar escala de tiempo, desde acá, insertando la escala, o, nuevamente lo menciono, desde la parte de análisis, insertar escala de tiempo. La escala de tiempo es una segmentación de datos que va a hacer solamente cuando tenga las columnas con fechas.
En este caso me toma automáticamente, me busca en la tabla aquellos que tengan formato fecha y me los reconoce. Acá me deja por fecha de proveedor, que es la única columna que tengo. Si tuviera fecha de vencimiento, podría hacer otra escala por fecha de vencimiento. Entonces le doy aceptar. Por defecto me aparece todos los meses del año. Puedo elegir años, trimestres, meses y días. Yo sé que en mi tabla trabajé con un rango de fecha que van desde febrero, desde el 25 hasta el 5 de marzo aproximadamente. Es decir, un rango de 10 días abarcando 2 meses, febrero y marzo. Entonces, desde acá yo puedo decir, bueno, quiero que me muestre, en el 2019, si muestro en años y elijo otro año que no sea 2019, no me va a aparecer nada. Si elijo trimestre, lo mismo. Puedo elegir primer trimestre, segundo trimestre. Vemos que si yo ya marco en el segundo trimestre, que sería desde mayo, desde abril en adelante, ya no me aparece nada. Tercero, cuarto, me va. Esto me respeta esto de acá. Si yo digo, bueno, quiero mostrar frutas y verduras, quiero mostrar todo, borro estos filtros, me muestre todo, me va a respetar estos filtros que yo ya tenía preconcebidos. Entonces les doy desde ahí y digo, bueno, meses. Enero no hay nada. Febrero están estos. Marzo están estos. Voy viendo cómo va cambiando según los meses. Y yo quiero marcar más de un mes, esta vez no es con la tecla control, sino con la tecla shift. Marco con la tecla shift y ahí me deja presionar más de un mes. Digo, bueno, voy a días y acá me muestra los días que abarca febrero. Tenía marcado todo febrero y todo marzo. Yo digo, no, quiero desde el 27 de febrero al 2 de marzo. Ya me van a mostrar aquellos que están desde el 1 de febrero, desde el 27 al 2. Si sigo agregando para el costado, van a seguir agregando aquellos que no hayan quedado adentro. Así es como funciona la escala de tiempo. Es lo mismo que la segmentación de datos, pero funciona solamente con las fechas. Ahora vamos a continuar con la siguiente parte del menú insertar, que es la parte dedicada a gráficos. Vamos a seguir trabajando con la tabla y vamos a ver los tipos de gráficos que podemos insertar. En esta sección lo que encontramos son distintos tipos de gráficos para distintos tipos de valores que vamos a utilizar nosotros dependiendo de la cantidad de variables, la cantidad de columnas, van a ser los gráficos que vamos a poder aplicar. E incluso no solamente la cantidad, sino el tipo, sino que tenemos, por ejemplo, datos concretos o datos continuos. En esto hay que saber un poco con lo que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, los histogramas, que son gráficos de barras pegados, pueden utilizarse para datos con rangos continuos. Por ejemplo, decimos de estaturas. Chicos que miden de 1,60 a 1,80, chicos que miden de 1,80 a 2 metros. Entonces, son datos que están emparejados. Son un grupo de datos que van a estar en un rango que va a corresponder y una cantidad de variables que le van a corresponder a ese rango. Para eso se puede utilizar un histograma. En cambio, un dato concreto es circulación de enero, 5, circulación de febrero, 7. Son datos que van a estar mes a mes, por ejemplo, continuo. Entonces, dependiendo de los datos que vamos a tener, vamos a poder variar. Tenemos este botón de acá que nos ayuda a realizar gráficos. Según los valores que nosotros marquemos, nos va a recomendar gráficos. Ponemos gráficos recomendados y nos va a tirar lo que podemos utilizar. Entonces, si nosotros podemos decir, bueno, queremos hacer de los productos la cantidad de stock. A cada uno le va a corresponder. Puedo ir directamente de acá, elegir un gráfico. Puedo hacer en este caso, como son datos concretos, puede ser un gráfico de torta, puede ser un gráfico de barra, puede ser un gráfico de línea. Si notamos, vamos a ver cómo se inserta automáticamente el gráfico mientras voy pasando y me va haciendo las distintas muestras. Si no, voy a gráficos recomendados y me va a mostrar ciertos gráficos que podemos utilizar para este tipo de selección. Si no, podemos ir a todos los gráficos y vamos a ver, incluso hay más gráficos de los que no se ven acá, como se ven superficies, radiales, todo lo que hay muchos más que no podemos ver desde ahí, de la parte rápida, acceso rápido, podemos acceder desde ahí.
Tenemos, por ejemplo, lo que es columnas o barras. Barras, si quisiéramos mostrarlo de manera horizontal, acá no tenemos para hacerlo. Tenemos gráficos de dispersión, tenemos distintos gráficos, pero no tenemos la variedad de eso. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer un gráfico circular. Cuando yo ahí elijo la parte de circular, me da para elegir el estilo, el modelo. Van a ser circulares, pero tenemos de manera chata, de manera una torta en 3D, circular en 3D. Cuando yo elijo lo que quiero, vamos a poner de manera chata, me va a insertar el gráfico en la hoja. Me lo va a dejar ahí suelto, listo. Ahora, yo cuando lo tengo ahí, que me paro ahí, fíjense que cómo cambia el menú, se me abren dos menús, lo que es diseño y lo que es formato. Esto ya lo estuvimos viendo un poquito en las clases de Word, cuando vimos insertar. Nosotros acá en la parte de diseño podemos variar la organización, los colores de manera rápida. Podemos ir modificando lo que es la estructura y los colores del gráfico. Si queremos cambiar la combinación de colores, podemos ir haciéndolo desde acá, donde dice cambiar colores. Si queremos cambiar el diseño del gráfico, podemos cambiarlo desde acá. Fíjense cómo van a ir con el tema de las etiquetas, cómo van modificándose. Se mantiene dentro de este estilo, pero el diseño de la manera donde vienen las etiquetas, los rangos de datos, todo viene igual, solamente cambian las posiciones. Lo siguiente que tenemos es la sección de datos, donde nos permite cambiar los datos. Lo primero que es la parte de cambiar filas por columnas, dependiendo del gráfico va a tener sentido o no, en algunos que son variables, pero en este caso no podemos cambiar, sino que nos queda mal el gráfico. Lo otro que tenemos es la parte de seleccionar datos. Si nosotros tenemos que ampliar la selección, podemos hacerlo desde acá. Podemos ir ampliando el rango de datos de manera manual, pero si lo tenemos en otra hoja que no podemos hacerlo desde acá, vamos a seleccionar datos y me va a dejar cambiar, modificar las cosas. Entonces yo digo, bueno, quiero agregar, agrego el nombre de la serie y los valores de la serie. En este caso tengo un gráfico de torta. Al ser un gráfico de torta, se me va a complicar graficarlo. Voy a tener que cambiar el estilo de gráfico, que es el siguiente botón que vamos a ver. Entonces yo tengo ahí y no se me va a representar. Si cambio el tipo de gráfico, por ejemplo, de columnas, ahí sí me va a dejar representar lo que es precio y lo que es el stock. Vemos en las barras azules el stock, en las barras naranjas lo que es el precio. Cambié, para eso tuve que ir a cambiar el tipo de gráfico. Ahí me va a permitir variar nuevamente desde la misma base los gráficos. Lo siguiente que tengo es mover gráficos. Así como yo tengo acá, como se ven en las hojas, tengo stock, precio y stock. Vemos acá como tengo en forma circular en 3D, lo que es precio de stock en gráficos y barras, como hice recién. Acabo de cambiar el estilo. Yo me voy desde acá, me permite mover el gráfico. Cuando voy a mover el gráfico me pregunta si quiero moverlo a una hoja nueva, ya le puedo poner el nombre, se lo puedo poner después, o como un objeto, como está ahora, en las hojas existentes, en cualquiera de las hojas existentes. Entonces yo digo, bueno, lo quiero mover a stock y me lo va a llevar arriba del otro gráfico. Así es como puedo moverlo y darle una hoja. Recordemos que tenemos la segunda parte, que es la parte de formato, que la parte de formato me va a permitir dar formatos a cada una de las etiquetas, de los nombres, de los colores de las barras. Yo digo, bueno, acá le cambio el relleno, le vamos a poner un relleno verde, me va a cambiar a todas las barras el color de relleno. Yo digo, bueno, esta barra la quiero distinguir y que me quede, vuelvo a picar, fíjense que si quiero marcar todas, pico afuera y me quedan todas marcadas. Si vuelvo a picar en esa, me va a marcar lo que es esa sola barra y puedo cambiarle el color a esa barra, por ejemplo, para darle un resalto. La parte de las etiquetas, ¿qué son las etiquetas? Los numeritos. Como vemos acá, tenemos esto, tenemos en el caso de números, tenemos números concretos o números decimales que tenemos para lo que son precios. Entonces tenemos números naturales o decimales. Podemos agregarlo. ¿Cómo lo agregamos? Estoy buscando la hoja. Tenemos desde acá. Tenemos para poner ejes, títulos de los ejes, si queremos darle, título del gráfico, etiquetas de datos, que son justamente esto. Me va a decir, acá esta flechita me va a permitir cambiar la posición.
Fíjense que digo, bueno, en el centro de las barras, en el extremo interno, en la base interior, en el extremo, acá dependiendo del gráfico, de la cantidad de datos que tengamos, va a quedar bien o no. Entonces desde ahí, por defecto, viene en la parte de arriba, en el extremo externo. Después tenemos tabla de datos, fíjense que abajo me hace el mismo comparativo, las mismas etiquetas, pero como una tabla. Así tenemos para agregar y quitar cosas según nuestro criterio. Entonces, desde acá, de la parte de gráficos, ya estaríamos viendo todo lo que las cosas que se podrían hacer. Vamos a pasar a ver lo que es gráfico dinámico. Un gráfico dinámico se trabaja con una tabla dinámica. ¿Qué es lo que hice? Inserté una tabla dinámica de esto que tenemos acá y a eso le inserté un gráfico dinámico. Es decir, voy a insertar gráfico dinámico y me va a decir, bueno, el tipo que quiero utilizar, dependiendo de la tabla dinámica, dependiendo de los valores que yo voy a tildar, por ejemplo, productos y stock, me va a variar el gráfico. Precio, me va a agregar columnas. Fecha de proveedor, nombre de proveedor. Acá, dependiendo de la cantidad de datos que yo tenga, las barras van a tener coherencia o no. Entonces, vamos a ir picando según el gráfico, el tipo de gráfico que elijamos, vamos a poder hacer distintas representaciones. Así como funciona el gráfico dinámico. Es un gráfico que va a variar según la tabla dinámica como vayamos insertándolo. Por último, tenemos la parte de mini gráficos. La parte de mini gráficos es la parte de donde nosotros podemos elegir en una escala de tiempo. Por ejemplo, yo tengo acá productos, papa, cebolla, una fluctuación de datos. Tengo en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo. Esto es un mini gráfico. Tenemos un mini gráfico de barras, de columnas, de ganancias y pérdidas. Acá tengo, por ejemplo, un flujo entre ganancias. En un mes tengo 2 pesos, en otro mes tengo menos 50 centavos. Cuando tengo números negativos y positivos, tengo que usar de ganancias y pérdidas. Acá lo único que tengo que hacer es pararme en una celda y picar en el estilo que quiero utilizar. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar columnas, ya usé línea, y elegir el rango de datos. Es decir, los valores que van a ir fluctuando. Acá me aparece la ubicación, que es esta que ya viene por defecto, y ya me aparece lo que son el estilo de los gráficos. Acá yo puedo cambiarle colores, personalizarlo, resaltar el punto más alto, el punto más bajo. Así también puedo agarrar, si quiero borrarlo, el gráfico, ¿cómo hago? O quiero cambiar el tipo de gráfico, lo puedo cambiar desde acá. Quiero borrar el gráfico, si yo voy a la tecla suprimir, no me permite borrarlo. No puedo borrarlo de ninguna manera tradicional. Lo que tengo que hacer es, acá voy a elegir borrar y me lo va a eliminar automáticamente. Si no, puedo borrar el contenido o eliminar con el clic derecho, pero no desde la manera como que si fuera a borrar un contenido de una celda común. Tengo que buscar esas alternativas. Eso es lo que sería mini gráficos. Con esto damos por concluido lo que vamos a ver en el menú insertar. Como ya mencioné, hay cosas como que no vamos a entrar a especificar, como ilustraciones, textos, símbolos y vínculos, porque ya lo vimos en la sección de Word. Esto es exactamente lo mismo, sería redundar. Entonces, la parte de filtros, esto está aplicado con las tablas dinámicas, la segmentación de datos, la escala de tiempo, y tenemos las opciones de los gráficos y los mini gráficos. Lo que uno va más a utilizar, más que nada, son las partes de las tablas y las partes de los gráficos.